En las orillas de esta calle, oculta por el humo y las balas, un ser humano está herido. Su cuerpo y sus ojos caen con el grito desgarrador en la sombra de este mundo de guerra. Una caída súbita. El relámpago que no deja ver nada. Alguien ha apuntado a quemarropa. El eco de la muerte resuena en sus pupilas. El ojo solo es sangre que cae sin piedad. La mirada es un espantoso vacío. Cuando la tarde es ignorada, aquellos ojos se ven desvanecidos. Nadie puede alzarlos suavemente como pétalos. El rostro arde. Un temblor ardiente le desfallece. Nada cabe en ese instante. Solo algunos compañeros de calle envuelven ese pliegue del desmayo. La voz que apenas exhala un grito. Los brazos como espasmos. El dolor, el vacío. La sangre que muere. Eso es parte de la última de los escritos, relatos, crónicas. Hay un par de entrevistas también y algunas poesías en este libro La Revuelta y otros relatos que fue lanzado en septiembre del año pasado y que vendría a dialogar con este otro. Érase una vez un estallido que fue lanzado en septiembre del 2020 y estamos al otro lado de nuestro Zoom con su autor, el profesor de castellano, doctor en didáctica por la Universidad de Barcelona, España, que ejerce docencia en el Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Antofagasta, dirige tesis de posgrado en la Universidad Católica del Maule y que reúne acá en estos libros una serie de textos. Algunos de ellos han sido publicados en medios nacionales, locales y también internacionales, y de todo eso vamos a hablar con Francisco Javier Villegas. Francisco, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonella? Muchas gracias por hacerte el tiempo para conversar con nosotras acá en el semáforo. Y lo primero que con la Tania conversábamos, con nuestra fantástica productora, respecto al interés que nos daba poder descentralizar también el relato. Y quería preguntarte primero por eso, ¿no? Porque me imagino que desde Antofagasta, como desde cualquier lugar que no sea Santiago, el relato de la revuelta fue extremadamente centralista. Cuando sabemos que la revuelta alcanzó a todo Chile. Primero, ¿cuál es tu impresión respecto a cómo mediáticamente fue tratado eso y desde ahí tu reacción al escribir estos distintas crónicas que fuiste compartiendo en estos libros y en estos medios? Sí, la impresión primera que da este tema de la revuelta es que, de hecho, acá en Antofagasta, un día después, es decir, el sábado 19 de octubre del 2019, es el día que es el inicio como tal para comenzar con este movimiento social nacional. Eso llevó a que este sujeto escribidor, quien habla, pudiera empezar a dar cuenta desde el mismo instante en que comienza acá, es decir, el sábado 19 de octubre, de lo que estaba sucediendo ya 24 horas antes en Santiago. De tal manera que al observar después, ya al correr de los días y las semanas, que prácticamente todas las noticias, todo estaba efectivamente, como tú lo señalas, centralizado en Santiago. Sin embargo, también hubo movimientos fuertes en distintos lugares del país. Recuerdo Concepción, recuerdo Puerto Montt, recuerdo más al sur incluso. Y acá efectivamente en el norte diría que Antofagasta fue el bastión fuerte, durísimo, complejo y también muy agresivo. Todo eso se amalgamó para que pudiera generar estos escritos que, como una suerte de cronista, como un relator de los hechos que yo iba viendo, iba observando, pudiera relatarlos en algunos medios, tanto nacionales como internacionales. Finalmente eso llevó a que una editorial nacional los pudiera publicar. Ujú. Y eso es lo que tengo yo aquí en mis manos, La Revuelta y otros relatos, y era hace una vez un estallido que fueron publicados por RIL Editores y que ustedes los pueden conseguir. Francisco, a propósito de lo que decías, ¿no? Me parece muy interesante Antofagasta como centro, porque una de las del corazón de la movilización tiene que ver con la desigualdad. Y quizás hay pocas ciudades en nuestro país más desiguales que Antofagasta, ¿no? Que al mismo tiempo ha alimentado por décadas a nuestro país a través de la minería. Y por otro lado, se ve ahí mismo en la ciudad y sobre todo en sus cerros la tremenda desigualdad de este sistema. ¿Qué sientes tú que se reflexiona desde esa misma ciudad respecto a lo que ha sido este proceso de revuelta? Lo primero que habría que indicar es que esta ciudad o este territorio, aparte de lo agreste que es geográficamente, es la tremenda desigualdad y el tremendo arribismo también que uno observa al llegar a la ciudad.
En mi caso, no siendo local, porque yo soy del sur de Chile, en verdad, aunque ya vivo muchos años acá en el norte, lo primero que uno observa precisamente es ese efecto, el hecho de que hay una comunidad humana que va y viene como un efecto casi de bisagra. Por otro lado, las personas que llegan acá, un grupo de ellos, por supuesto, a partir del tema de la minería, recoge, por cierto, una gran cantidad de dinero, pero esos grandes montos, esas grandes cifras, no quedan en la ciudad, no quedan en la región. Por eso se dice que, por ejemplo, Antofagasta debe ser una de las ciudades que tiene, aparte de la desigualdad, tiene solamente dos grandes focos humanos. El lado sur, que concentra la riqueza, y el lado norte, que concentra la pobreza o la miseria. De hecho, anoche tuvimos un tema con los basurales acá, que fue, yo creo, ya casi noticia nacional. Eso ha ido generando una tremenda distancia entre el habitante local, las personas que llegan como citadinos, pero que son pasajeros, y por otro lado, las comunidades que tienen que ver con extraer los recursos. Entonces, al final tenemos una suerte de triángulo que ninguno de ellos conversa. Uh -huh. Finalmente, la ciudad es lo que las personas cuando llegan lo observan muy bien, centrado en la plaza de armas, un sector allí de núcleo comercial. Luego el lado sur, como decía recién, donde las personas que tienen mejor situación económica están viviendo allí, y todo el resto de la ciudad, desde la mitad de la ciudad hacia el lado norte, es absolutamente complicada, con una demostración de pobreza, gente que vive en las calles, ahora aún más con el tema de la migración. Uh-huh. Nadie podría ser indiferente ante eso. De allí un poco este rol de cronista, de escritor, para ir contándolo de una manera tal vez metafórica, tal vez poética, tal vez cubriendo con la gracia que tiene, ¿verdad?, la palabra para decir cosas, y eso ha ido quedando plasmado en distintos lugares, en distintos medios. Ahora, eso también me parece muy interesante, ¿no? Porque en la colección de crónicas que tenemos acá, y especialmente en La Revuelta, que además, y otros relatos, no solamente hay crónicas y columnas, sino también hay un par de entrevistas hacia el final que me parece súper interesante, y también hay algunos poemas, que también es como maneras distintas de acercarse al tema, porque por supuesto el lenguaje se nos queda corto siempre, pero una de las cosas que me llamó la atención, Francisco, es a las distintas audiencias a las que tú te diriges, porque escribes para el Antofagastino y también para el Mercurio de Antofagasta en algunas de estas crónicas, también escribes para medios nacionales como El Desconcierto, pero también para medios internacionales de España, de Colombia, ¿cierto?, del mundo árabe incluso, al que llegan al que llegan tus palabras. Entonces preguntarle también por ese desdoblamiento, ¿no? Hablarle a quienes conocen la realidad y la están compartiendo contigo, como aquellos que no tienen idea y se están preguntando qué diablo está pasando en Chile, porque se supone que Chile era un oasis. Sí, es curioso eso. Me parece que en septiembre del 2019 Piñera declara de que Chile efectivamente era un oasis. Lo que no sabía era que en menos de 30 días iba a suceder lo que sucedió, lo que pasó. Era más bien un espejismo. Que absolutamente demostró, ¿verdad?, toda nuestra miseria, toda nuestra pobreza, tanto espiritual como humana, material también. El efecto que esto ha tenido, Antonella, en el sentido de que publico cosas en algunos medios que son alternativos y en otros medios que son del poder. Me han preguntado, me han hecho esa pregunta. El caso del Mercurio local, curiosamente, del cual nunca he recibido ninguna censura, los textos van tal como yo los escribo y son publicados allí, lo cual me parece que es una tribuna regional interesante. Sin embargo, donde han sido muy leídos estos textos es en el mundo árabe, en las zonas de Sudán, Argelia, Marruecos, a través de un medio que se llama Gexpress, que viene a ser como el mostrador en Chile, un medio digital muy conocido, ¿cierto?, a nivel nacional. La versión árabe sería Gexpress, que se publica en francés y se publica en árabe. Ellos han tenido la oportunidad brindada hacia mí para que yo pudiera hacer como una suerte de corresponsalía, por decirlo de algún modo, de todo lo que ha estado sucediendo en el país. Y eso, por cierto, se agradece y es muy interesante porque uno desde acá
no logra vislumbrar de que al otro lado del mundo, en un continente tan alejado como el africano, pudieran estar interesados respecto a lo que está pasando en Chile, porque claro, Chile se supone que iba todo en una tranquilidad absoluta y de repente esto estalla. Y Claro, ahora uno estalla, puede pensar en la primavera árabe y las posibilidades de decir, ok, ¿cómo van a sostener esto? Porque también hubo revueltas importantes en esa zona exacto. que luego fueron apagadas, ¿no? Uno dice, ok, ¿cómo van a sostener esto? Yo creo que hay mucha curiosidad desde ahí. Sí, hay una curiosidad, pero también hay un respeto. Es un fenómeno bien curioso, bien dual, porque, claro, yo decía desde acá, ¿qué les puedo decir a ellos? Si ellos, por ejemplo, el caso de Marruecos, tienen una monarquía, ellos funcionan de otra manera, muy distinto a lo de nosotros, y también con el tema del lenguaje. Bueno, yo fui aprendiendo un poco eso y también en el sentido de que para contarles a ellos en verdad usan una riqueza lingüística muy interesante a propósito del lenguaje poético, por lo tanto, ahí tuve que hacer todo un trabajo diferenciando entre el español y el árabe a través también de un amigo traductor, y eso ha llevado a que durante estos 2 años y fracción yo estoy ya prácticamente como uno más, se podría decir, en ese medio. Pero en Ujú. paralelo también muchos de estos textos, como digo, a modo de crónicas, a modo de relatos, a modo de columnas de opinión, han sido publicados en el Le Monde Diplomatique, en el Desconcierto en Santiago, y en otros medios, como tú lo citabas, en La Vanguardia, en el caso de Barcelona y otros. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante acá es el rol que uno tiene o cómo yo me sitúo en el términos de la escritura. Es decir, como un sujeto escribidor que no puede ser indiferente, que no puede escribir, ¿cierto?, de manera como uno habla, porque hay que hacerlo de alguna manera, usando el lenguaje y tratando de llegar, ojalá, a la mayor cantidad de audiencias. Estos libros han sido repartidos en algunos colegios, han sido derivados a algunas bibliotecas, y yo creo que ahí también hay un rol social que no solamente tiene que ver con divulgarlo en librerías, sino que también estar en conversatorios, en la calle, en un consultorio, en una plaza. Yo le digo a estos libros los libros hablados, porque todo aquel que no puede comprar el libro, bueno, yo trato de acercarme y suelo leer a veces en las calles una suerte como de evangelizando la literatura, porque creo que también es un modo de acercamiento muy real, muy concreto y muy social. Ahora, Francisco, para terminar, y recordamos que conversamos con el académico y autor Francisco Javier Villegas a propósito de estos libros La Revuelta y otros relatos, y Érase una vez un estallido, que ustedes pueden conseguir, están editados por RIL. Son libros que al mismo tiempo están hablando de una contingencia que aún no termina. Seguimos movilizados y Así es. movilizadas, pensaría, pero por otro lado también dan cuenta de un momento histórico, ¿no? Y preguntarte desde ahí, me imagino que estos dos fueron septiembre 20, septiembre 21, ¿se viene uno en septiembre 22? Claro, yo tengo un próximo volumen de textos. Todavía no he definido bien si será una continuidad de crónicas o más bien un texto narrativo puro, pero que toca el tema, por cierto, social político. Ahí estoy definiendo todavía cómo va ese tercer libro, pero ya lo tengo bastante encaminado. Así es Y, en- que se y- viene un tercero, sí. y en ese sentido, la relación de la escritura con el presente y la historia, ¿no? Hay una cosa muy importante del cronista, decir esto que estoy dejando y esto, este especialmente, ya es historia, ¿no? Mm. Pero de alguna manera vivimos en estos ecos y seguimos generando historia. Entonces, ¿cómo se escribe desde ahí sabiendo que estás hablando a un presente, pero también que eso vas a dejar testimonio hacia el futuro? Es una suerte de dualidad, diríamos, entre la crónica y lo testimonial, una suerte de registro fotográfico, por un lado, y por otro también el testimonio histórico de lo que ha ocurrido. De seguro, yo creo, en próximos años o en décadas más, habrá toda una búsqueda por estos libros. Pienso, por ejemplo, en los 100 relatos de la revuelta que publicó Seibo, pienso, no sé, Voces de la Ira, creo que se llamaba, un texto que fue uno de los primeros. Pienso en este chiquitito que se llama La Revuelta en 100 Palabras, y otros. Hay, creo, cerca de 40 textos, 40 libros que se han publicado a propósito de la revuelta. Hay algunos que tienen testimonio gráfico, testimonio fotográfico, Javier Rebolledo, Gauno Ujú. Totoro y otros, que creo que eso va a ser una suerte de corpus para los que estudian la literatura, más o menos cerca de 40 textos que en algún momento serán objeto de estudio, pero claro, uno no escribe
para eso será motivo de otros que andarán buscando esos relatos. Solo en este caso yo digo que bueno ser un cronista para testimoniar lo que está sucediendo y de alguna manera decirle a la audiencia, a los lectores, a los posibles escuchadores de esto, que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, pero también tiempos esperanzadores, porque hay una generación importante que está tratando y generando de realizar nuevas cosas para el país y para el territorio. Entonces, claro, si la literatura allí es acompañada también bajo ese prisma de lo que es comunidad, de lo que es territorio, de lo que es social, bienvenido sea. Y si uno puede ser un pequeño aporte, también. Bueno, Francisco Javier Villegas, profesor y autor de estos libros, entre otros, de estos estamos hablando ahora, hay otros libros más de él, La Revuelta y otros relatos, y hace una vez un estallido disponibles a través de RIL Editores. Muchas gracias, Francisco, te mando un abrazo que llegue hasta Antofagasta, y muchas gracias también por la consideración de hacernos llegar tu trabajo. Un abrazo para ti también y gracias por la invitación. Nosotros despedimos a Francisco y también despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Francisco Veas, que estaba al otro lado del vidrio hoy día. Gracias a nuestra queridísima Taria, a Manuel en la puesta al aire por Facebook, la grabación también para YouTube. Y nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Que esté muy bien. Chao. El derecho de vivir